Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir conociendo a través de su palabra la voluntad de Dios para nosotros. Y estamos en este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Empezamos a hablar acerca de un hombre llamado Nabal, de su esposa Abigail, y un evento que va a acontecer precisamente en la vida de David en este tiempo. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de que mientras que David está huyendo, había ido al desierto y se iba cada vez más al sur, se enteró por ahí de que en casa de Nabal o en el negocio de Nabal estaban esquilando, ¿verdad? Había esquiladores, vimos de qué se trataba eso, y entonces por eso mandó pedir a Nabal un poco de alimento para él y para sus hombres. Se encontró David con una respuesta de un hombre duro, un hombre opresor, decíamos, un hombre de malas acciones, basado todo esto en lo que la gente que tuvo relación con él decía de él mismo, de Nabal. Malas acciones, codicioso, un hombre egoísta, perverso, insensato, brusco, severo, todo esto pudimos encontrar. No se puede hablar con él, es una persona que siempre tiene la razón y no se puede hablar con él, es vulgar además, no tiene honor y no tiene honestidad. Y decíamos, ¿cómo se trata con una persona así? ¿Verdad? ¿Cómo se trata? Algo que podíamos resaltar es que David se va a equivocar, ¿verdad? De primera instancia, él toma una decisión equivocada y decide matar a Nabal, ¿verdad? Ya se había preparado para ir, había dicho a sus hombres que se prepararan con sus armas para ir sobre Nabal y sobre todo alrededor de Nabal. Bueno, escudriñábamos algunos pasajes de la Escritura y nos dábamos cuenta lo que Dios realmente espera de nosotros. Espera una actitud diferente. Espera que nosotros al mal le devolvamos con bien, no que al mal devolvamos con mal. ¿Sí? Eso, pues, quienes no conocen a Dios lo hacen pues de manera natural. Nosotros lo hacíamos, así éramos. Pero ahora en el Señor hemos aprendido a actuar de manera diferente. ¿Cómo debemos devolver lo que nos hace el malo? Con bien, con bendición, ¿sí? Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. David había llegado a pensar, en vano le ayudé, en vano le bendije, en vano cuidé a sus hombres, ¿verdad? Y pues a su riqueza, en vano. Él me ha hecho mal por el bien que yo le había hecho, ¿sí? Él me ha hecho mal por el bien que yo le había hecho. Bien, nos dice el Señor en su palabra, no nos cansemos nosotros de hacer el bien. Estas palabras de David, en vano he hecho, parecía que estaban expresando eso. Ya me cansé de hacer lo que es correcto. Bueno, nosotros aprendemos de parte de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Por más oposición que encontremos en los demás, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y por qué? Porque a su tiempo segaremos, ¿sí? A su tiempo segaremos. Vemos a David, miren, allí en la cueva de Gadi, David se condujo correctamente. Ante la autoridad, él supo qué hacer. Incluso él también está trabajando con su gente, con sus hombres, y les impide pues hacer algo contra Saúl. No solamente era el consejo, sino también la intención realmente en ellos de desquitarse en ese momento de Saúl. Y David les impide hacerlo. Qué interesante, ante esta prueba, David resuelve bien las cosas. Era algo muy evidente, Saúl estaba en autoridad, ¿sí? Él se refiere a él como el ungido, ¿verdad? El ungido de Dios, y sin duda, porque Dios lo había puesto como rey a Saúl. En su momento fue ungido para que fuera rey. Bien, entonces David tiene la actitud correcta en este momento. Pero así puede ser para nosotros, hermanos, en muchas ocasiones. Tenemos la actitud correcta, resolvemos bien ante diferentes situaciones,
pero hay una que se nos fue. Hay una que se nos fue. Dice alguien, se pueden librar grandes batallas y salir vencedores contra el pecado y la tentación, pero de repente tropezar con un alfiler. ¿Puede pasar? ¿Puede suceder? Bueno, a David le acaba de acontecer. Vamos a ver lo que sucede ahora en el caso de Abigail. Dice la palabra, y en ese capítulo 25, que Abigail es una mujer hermosa, pero además de eso, es una mujer de buen entendimiento, es una mujer sabia. Eso es bien interesante, es una mujer sabia. Y al ver sus palabras, al considerar lo que ella hace, nos damos cuenta que realmente tenía una sabiduría que va más allá, podría decir, se me ocurre decir de esta manera, de lo normal, más allá de lo normal. Tenía entendimiento de las cosas de Dios y la relación de eso con David y las acciones que podía realizar David y a dónde lo podían conducir. Y entonces ella sabiamente, bien, pues se adelanta a los eventos. Versículo 17 del capítulo 25, cuando se entera Abigail de esta situación, sus siervos, ¿verdad? Sus sirvientes, le dicen, reflexiona y ve lo que has de hacer. Ya le han contado a Abigail lo que está pasando y lo que hizo Nabal con la respuesta que le dio. Diapositiva 2. Y dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Bien, entendidos de que es una mujer sabia, Abigail, uno pensaría, ¿qué debe de hacer una mujer sabia en relación a su esposo, verdad? ¿Qué debe hacer una mujer sabia en estas condiciones? Es que a través de la palabra hemos aprendido que la mujer debe de ser sujeta a su marido, y eso es cierto, es voluntad de Dios que así sean las cosas. Pero hay algo bien interesante que es bueno considerar en este punto. Nosotros mismos a nuestras autoridades debemos de estar sujetos y debemos de obedecer a nuestras autoridades, pero hemos tenido oportunidad de reflexionar hasta qué punto es nuestra obediencia, hasta qué punto es nuestra sumisión a las autoridades. Es necesario que nosotros sepamos que hay un límite. El límite es justamente el pecado. Ese es el límite. Cuando una autoridad está trabajando allí para que yo acepte pecar, ¿no? Que yo acepte lo que es contrario a las cosas de Dios, allí puedo ver con claridad un límite. Un límite. Abigail se está enfrentando en este momento a un límite. Sí, es cierto que tiene un varón que es su cabeza y que es necesario estar sujeta a su esposo. Pero aquí hay un límite, ¿sí? Ya corre peligro pues la vida de muchas personas. Era cierta la decisión de David. Va a matar a Nabal, y a todos los que estén allí. La amenaza es muy clara. Y entonces, ¿qué debía de hacer Abigail? Dejar que sucedan las cosas. Hay situaciones muy claras en las cuales Dios nos mueve para hacer lo que es correcto. Y esto es lo que pasa con Abigail. Abigail se da cuenta de una situación de verdad grave. Grave es el asunto. Porque David sí puede eliminar gente. Ha estado en guerra mucho tiempo y ha matado, por supuesto, a los enemigos del pueblo de Dios. Pero bien, vamos a ver qué nos dice la palabra. Versículo 18. Esto es lo que hace Abigail. Entonces Abigail tomó luego, diapositiva 3, perdón. ¿Sí? Esta es la acción que realiza Abigail. Tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado,
100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y montando, versículo 20, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Recordemos que David no está pidiendo grandes cosas, no está pidiendo en realidad un pago, sería más alta la cantidad. David dijo, dame lo que tengas a la mano. Abigail sabe que pues esto requiere acción, requiere ser rápidos en el asunto. Así que lo que hizo Abigail fue tomar lo que tenía a la mano. Y recordemos que es tiempo de fiesta, de celebración en la hacienda de Nabal. Entonces tenía a la mano pues todo esto, 200 panes, ¿verdad? Pasas, 5 ovejas guisadas, grano tostado, higos. Tenía todo esto a la mano. Y no hizo más que hacer lo que David había pedido, llevarle lo que tenía a la mano. Así que bueno, ella se encuentra con David. Y esto también es sabio, haber enviado a sus siervos adelantadamente, y entonces ella fue por otro camino. Total que llegó al encuentro de David y sus hombres. Y veamos lo que hace Abigail, ahí en la diapositiva 4. Algo que va a hacer esta Abigail, y va a mostrar su humildad, su sencillez. Abigail es una mujer rica, pues esposa de un hombre rico. Abigail es una mujer rica. Y sin embargo, la acción que va a realizar es para resaltarse. Es para resaltarse. Y no por nada Abigail está considerada, ¿verdad?, entre una de las mujeres sabias en la Biblia y como un ejemplo a seguir. Y hay reuniones de mujeres y yo creo que en muchas no falta Abigail como ejemplo de mujer a seguir, ¿verdad? Entonces veamos que Abigail no tiene problemas de soberbia, de altivez. Se puede humillar, se puede inclinar delante de David. Diapositiva 5, dice el versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Abigail sabe que hay peligro, insisto en esto. Sabe además que David, pues eso puede ser un hombre peligroso en un momento dado, no malo, sino peligroso por las acciones que pueden ser realizadas. Y ella dice, fíjense estas palabras: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Abigail, pero ¿de qué te echas la culpa? ¿De qué te echas la culpa? Bien, ella lo tomó y lo hizo para, como lo dice aquí, te ruego, para rogarle que le permita hablar con él. Escúchame, ¿sí? Hay una serie de eventos, pero yo tengo un argumento. Escúchame, ¿sí? No le hablaría de esta manera si Abigail no supiera quién es David. Si pensara como Nabal, que por supuesto no lo es, pero si pensara como Nabal, tal vez ni siquiera hubiera hecho el intento de acercarse a hablar con David. Pero ahora no solamente hace el intento, sino sabe que debe hacerlo de una manera respetuosa y se dirige de esta manera a David. Ella cree, y por supuesto que lo sabe ya mucho pueblo, lo sabe Jonatán, lo sabe Saúl, que David va a ser el rey. Y entonces, por esa razón le dice: escúchame, escucha lo que tengo que decirte, escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25 dice: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso. Mira, lo que ha hecho este hombre, ¿verdad? Lo que ha hecho mi esposo, en otras palabras podría decir ella, lo que ha hecho mi esposo es perverso. No lo tomes en cuenta.
¿sí? Y no actúes, ¿verdad?, conforme a sus malas acciones. No hagas mal, ¿verdad? No devuelvas con mal. Sé que te he hecho mal, no devuelvas de esta manera. No respondas de la misma manera. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mira, yo no me enteré de quienes llegaron con un mensaje tuyo y por lo tanto no pude hacer nada. Yo no sabía. Miren lo que dice Proverbios 26, versículo 4. No te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Es en otra versión, traducción lenguaje actual. No te pongas al nivel del necio o resultará que el necio eres tú. Veamos aquí la sabiduría de Abigail, que le dice, no hagas como él, no respondas como él, ¿sí? Porque entonces vas a ser tú como él. El necio serías tú. Le hace reflexionar en esto a David. Desde este momento, pensando en David, ahora que ella se ha inclinado hasta el suelo, se dirige con respeto hacia David, le dice, Señor mío, ¿verdad? No hagas caso de esto. No hagas caso de esto. No pierdas el tiempo, no te distraigas. No te ocupes en esto que no vale la pena, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, tú eres más que esto. No te ocupes en esto que no vale la pena. No te distraigas con las malas actitudes de la gente, ¿verdad? Esas malas actitudes a veces pueden ser muy buenos distractores para nosotros, hermanos. Debemos de tener cuidado. Las malas actitudes de la gente pueden hacernos ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, pues en ellos, y no vale la pena. No vale la pena desgastarnos, ¿sí? No respondas, ¿verdad?, de esa misma manera al necio, sino tú serás más necio. Pero Abigail sigue hablando. Diapositiva 6, por favor. Y va a hacer razonar a David en varios aspectos. Y es ahí la sabiduría que vamos a encontrar en Abigail, ¿verdad? Ella le hace razonar a él y pensar. Después de él va a reconocer esa sabiduría en ella. Diapositiva 7, dice el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive el Dios de Israel y vive tu alma, que Él te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Al presentarse ella y con el argumento y el razonamiento que ella tiene, le dice a David, mira, es Dios que en este momento te va a impedir de que hagas algo incorrecto, ¿sí? Dice, te ha impedido derramar sangre, vengarte por tu propia mano. Esto lo veíamos la semana pasada, no tomes venganza, ¿verdad? Vengarte por tu propia mano, le dice Abigail, no hagas esto. Dios en este momento te está impidiendo. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. No seas tú esto, no caigas en este error. Versículo 27 dice Abigail, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Mira, toma este presente, ¿verdad? Dáselo a tus hombres y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa una vez más. Ella decía, sea sobre mí, ¿verdad? Pues perdona a tu sierva esta ofensa, pues el Dios de Israel de cierto hará casa estable a mi Señor. Recuerda una cosa, David, ¿verdad? Dios va a hacer casa estable para ti. ¿En qué puede estar basada Abigail para decir esto? ¿Solamente le está halagando? ¿O Abigail sabe y cree que es Dios el que ha puesto a David como siguiente rey?
porque además se ve el fruto en la vida de David. Se ve el fruto. Ya mencionábamos, ¿verdad? Hay un canto por ahí que sin duda en muchos lugares en Israel se conoce, en donde se menciona que David mató a sus 10,000, ¿verdad? Saúl a sus miles, pero David a sus 10,000. Y esto le dice a Abigail: mi Señor pelea las batallas de Dios. Abigail sabe esto, le lleva, considera, perdona a tu sierva esta ofensa. El Dios de Israel de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bueno, evidentemente que hay muchas situaciones muy íntimas de David que nosotros las conocemos porque las hemos estado viendo, que tal vez no mucha gente conoce, ¿verdad? Tal vez se equivocó al hacerse el loco, y no tal vez, se equivocó al hacerse el loco, ¿verdad? Se equivocó al hacer caso y salir huyendo, ¿verdad? En varios aspectos que veíamos a David y preguntábamos: Señor, ¿por qué le dices que David es un hombre conforme a tu corazón? Lo vemos cometiendo muchos errores. La Biblia no los oculta, pero para este momento le dice a Abigail, ella no conoce exactamente todo, pero dice: no se ha hallado en ti mal en tus días. Algo que sea muy sonado, en lo que se haya equivocado David, dice: mal no se ha hallado en ti en tus días. Hasta este punto, hasta este momento. Aunque, y por eso, precisamente por esto, lo que dice el versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de tu Dios. Independientemente de todas las cosas que te están sucediendo, independientemente de que venía persiguiendo Saúl a David, mira, por la palabra que tú conoces, tu vida está a salvo. Por la palabra que tú conoces. ¿Cuál es la palabra que tú conoces? Que tú vas a ser rey. Y que evidentemente en este momento, pues no se ve cumplido. Aún no se haya dado el cumplimiento de esa palabra. Pero todo lo que Dios diga, se va a cumplir. Y si Dios te ha ungido como rey, mira, de algo puedes estar seguro. Tu vida está segura, ¿verdad? Tu vida está segura. Dios tiene cuidado de tu vida, a pesar de que pues estés en el desierto, David, a pesar de que pues las cosas se ponen difíciles en cuanto a la alimentación, a pesar de que vienen hombres amargados, ¿verdad? Afligidos contigo, a pesar de todo eso, tu vida está segura. Miren lo que le está diciendo Abigail con estas palabras. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor, o sea, tu vida, David, será ligada en el haz de los que viven delante de Dios. No tengas cuidado, no tengas temor. Dios tiene cuidado de ti. Bien, y esto es pensando en algo que Dios ha dicho y que aún no se ve el cumplimiento, ¿verdad? Que David va a ser rey. Hay palabra de parte de Dios para nosotros que todavía pues, no parece verse el cumplimiento, pero que podemos estar seguros, ¿verdad? Porque estas palabras las podemos tomar para nosotros. Podemos estar seguros. Y se recordaba hace poquito, ¿verdad? El Señor Jesús nos prometió, cuando se fue, ¿verdad? Nos prometió regresar por nosotros. Esa palabra nos da certeza, hermanos, nos da confianza, nos da esperanza, nos da fortaleza. ¿Hay situaciones difíciles? Sí, muchas. ¿Quién no las tiene? A ver, que levante la mano el que no las tenga, ¿no? Pues no, todos las tenemos. Todos las tenemos y de repente nos encontramos allí en circunstancias en las que no sabemos de verdad qué hacer. No sabemos qué hacer. Con todo y eso, no tenemos por qué perder nuestra paz. No debemos perder nuestra paz,
porque tenemos palabra cierta de parte de Dios, palabra en la que podemos confiar. Y por más difíciles, por más negras que se pongan las cosas, por más feo que esté el panorama, ¿verdad? No importa cómo sea, lo cierto es que el Señor Jesús viene por nosotros. Viene por nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Y pensamos en cosas así. Ver, por ejemplo, al Señor cara a cara. Pensamos en cosas así y eso debe de traer fortaleza a nuestras vidas. Y no solamente fortaleza, sino también ubicar cosas que podemos estar perdiendo de vista. Ubicar esas cosas, como David. David estaba perdiendo de vista la posición que Dios le ha dado. Va a ser el siguiente rey. No puede mancharse las manos de esta manera. Porque Nabal, como sea, es el pueblo, es parte del pueblo. Es diferente cuando pelea contra los enemigos, contra los pueblos alrededor, porque Dios ha dado un mandamiento también muy claro para Israel acerca de eliminar a todas esas naciones alrededor. Es diferente. Pero en este caso se va a manchar las manos de sangre pues con alguien del pueblo y no corresponde para un rey. Bien, versículo 30 dice, sigue hablando Abigail. Y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, miren lo que dice Abigail, va a pasar esto, va a pasar esto. Se va a cumplir lo que Dios ha hablado de ti. Dios lo va a hacer y te va a establecer por príncipe en Israel. Le hace saber, ¿verdad?, algo que va a suceder. O le recuerda más bien lo que va a suceder. Dice el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Cosas que debe de considerar David. Es una advertencia. Mira, va a haber remordimientos cuando pasen todas estas cosas porque Dios va a cumplir su palabra. Y cuando pase esto, tú vas a estar tranquilo sin remordimientos. Vas a estar tranquilo sin remordimientos porque habrías derramado sangre sin causa, no porque no tuviera razón David. Tenía razón David de enojarse por la actitud de Nabal, sino porque no es la voluntad de Dios, ¿sí? No es la voluntad de Dios. De Dios es la venganza, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, no derrames sangre sin causa. Esto no es el propósito de Dios. Dice, por haberte vengado por ti mismo. Entonces, guárdate de esto. No tendrás problemas más adelante, ¿verdad? Hago una pausa. Está aquí razonando esta Abigail con David. Mi coraje puede ser tanto que le puedo decir, a ver, Abigail, hazte un lado porque he decidido hacer lo que quiero hacer y lo voy a hacer y no me estorbes, ¿verdad? Pudo haberlo hecho, ¿sí? Ya le está expresando una serie de situaciones esta Abigail y tiene dos opciones, o la escucha o simplemente rechaza el buen consejo que le estaba dando Abigail. Pero es evidente, al ver cómo se inclinó hasta el suelo, al escucharla, cómo se dirige a él y que le pide permiso para hablar. Escucha las palabras que tengo que decirte, ¿verdad? Se está echando la culpa de la situación que pasó ahí con su esposo, ¿verdad? Y entonces en este sentido, y pensando en esto, David, diapositiva 8 por favor, David decide escuchar el buen consejo de Abigail. Y la semana pasada hacía una pregunta, y voy a seguirla mencionando, ¿verdad? ¿Por qué razón le dice Dios, ¿verdad? Dice Dios de David que es un varón conforme a su corazón.
¿Por qué razón? ¿Qué hace David? Voy a introducir otra pregunta. ¿Qué hace David cuando se equivoca? Porque estamos viendo que se equivoca también David. Y decíamos, o reflexionábamos en esto, quisiera escuchar, ¿verdad?, de parte de Dios que se agrada de algo en mi vida, ¿no? Que se agrade Dios de buenas decisiones que yo esté tomando. Y entonces, ¿qué pasa cuando vemos a alguien como David, pues que se equivoca? ¿Qué hace David cuando se equivoca? Por eso lo remarcamos, es un error lo que decidió David, ir a matar a Nabal. Es un completo error. Abigail le hace reflexionar en eso. Vamos a ver qué hace David, ¿sí? Versículo 32, diapositiva 9, por favor. Y dijo David a Abigail: bendito sea el Dios de Israel. Primero, David bendice a Dios, ¿sí? En medio de todo esto, en medio de que está enojado David, porque está enojado, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Nos dura todo el día? ¿Nos dura una semana? ¿Nos dura un mes? Algunos sí, ¿eh? ¿Un año? Sí, sí. Bien, ya sabemos que eso amarga el corazón. Pero David dice aquí: bendito sea el Dios de Israel, y bendice a Dios. En ese momento, al momento de bendecir a Dios, tiene que él haber desechado el coraje que tiene contra Nabal. No puede bendecir a Dios y tener aquí el coraje contra Nabal. Ha escuchado a Abigail. En ese momento, sin duda, lo ha reflexionado. Y entonces bendice a Dios. Lo primero que hace es bendecir a Dios. Reconoce que las palabras de Abigail tienen razón al decirle: el Señor te está deteniendo de que derrames sangre, de que cometas un error. Entonces él puede decir: bendito Dios, bendito el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Versículo 33. Y él reconoce algo en Abigail: y bendito sea tu razonamiento. El haber escuchado esta palabra, y por supuesto que él puede entender que es una palabra de parte de Dios. ¿Se acuerdan en otro tiempo, hablando Abraham y Dios, ¿verdad? Dios le dice: escucha a tu mujer en esto, acerca de mandar a Ismael lejos. Escucha a tu mujer en esto. ¿Qué está haciendo David? Está escuchando una palabra de parte de Dios que viene a través de Abigail. Entonces bendice a Dios y dice: bendito tu razonamiento. Estas palabras que estoy escuchando y que me están haciendo entender que me estoy equivocando. ¿Qué hizo Adán, hermanos, hermanas? ¿Qué hizo Adán? ¿Reconoció su error? ¿Podemos decir en Adán que haya reconocido su error? Es algo que se menciona en muchas ocasiones. Siempre hay oportunidad de regresar al principio para muchos casos, ¿no? Y entonces, Adán, ¿qué hizo? La mujer que tú me diste. Eva, ¿reconoció su error? ¿Qué hizo Eva? La serpiente. Bien. Saúl, ¿se acuerdan? Reconoció su error cuando cuando Samuel le dijo a Saúl: ¿hiciste lo que Dios te dijo? Sí, yo hice todo lo que Dios me dijo. Y entonces, ¿qué es este balido de ovejas que se oye? Y ni al rey Agag, que por cierto no quiso matar al rey Agag, pero no le tembló la mano para mandar matar a 85 sacerdotes. ¿Reconoció su error Saúl? No reconoció su error. ¿Qué puede decir David? Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Está confesando y está diciendo ahí, no solamente está Abigail, están una cierta cantidad de hombres de parte de él y una cierta cantidad de siervos de parte de Abigail. Tiene público y delante de ellos está reconociendo: sí,
yo iba a derramar sangre y me iba a vengar por mi propia mano. Está confesando su error, está confesando su pecado. Y después de esto, ¿qué sigue? Pues me doy un giro de 180 grados, ¿verdad? ¿Estamos en la diapositiva 9? ¿Sí? Me doy un giro de 180 grados. Él reconoce que él iba a hacer esto. Versículo 34. Porque vive el Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Miren cómo ve estas acciones David. Dios me ha defendido de hacerte mal, ¿no? Lejos de enojarse o decir que Dios le había estorbado, él lo ve de manera diferente y dice: Dios me defendió de hacer algo indebido. A veces, hermanos, hay cosas que no nos salen y no nos salen, y no se dan y no se dan. Y en muchas ocasiones, lejos de decir: Señor, gracias por librarme, no sé de qué, pero es tu mano que está impidiendo todo esto. Lejos de hacer eso, a veces son los enojos, a veces son las molestias, a veces acusan a Dios de que es que Dios no me escucha porque las cosas no salen a mi manera y Dios no me escucha entonces. Y David dice: Dios me defendió de hacer algo indebido, algo que no va. Bueno, pero es que mis planes no tienen que ver con ir a matar a alguien. Bueno, no tiene que llegar a eso para que no sea el orden de Dios. No tiene que llegar a eso. En muchas ocasiones Dios te va a impedir, ¿verdad? Entonces él dice: si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Le dice David: voy a seguir tu consejo, Abigail. No tuvo ningún problema en decir: David, gracias por el consejo, sí, lo voy a atender, voy a escuchar, voy a hacer lo que me aconsejaste. No tuvo ningún problema en hacerlo, porque reconoció que era Dios detrás de todo esto. Y vamos a ver a David de esa manera. Cuando hablan con David, cuando alguien habla con David y lo confronta respecto a algún asunto, David reconoce. David es humilde, es sencillo, también es manso al corregir. En este momento lo que ha hecho David es corregir algo que pues ya tenía mal rumbo, ¿va? Corrigió. No lo podemos acusar de ser tentado porque nosotros tenemos tentaciones todo el tiempo. No lo podemos acusar de ser tentado. Pero por eso luchamos contra esas situaciones. Por eso luchamos contra aquello que nos aparta de Dios. Y entonces David hizo a un lado el coraje que tenía en ese momento, el enojo, lo hizo a un lado e hizo lo correcto después de escuchar la voz de Abigail. Bien, diapositiva 10. Ahora veamos. Dios no se va a olvidar de su palabra. Dios sigue teniendo cuidado, en este caso de David, como lo tiene de nosotros. Y veamos que Dios toma una decisión en cuanto a Nabal. Por ahí dice el juicio de Dios, en este caso en particular. Versículo 36 dice: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Está borracho, pues en este momento no va a entender, mañana hablamos. Versículo 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. ¿Qué crees? ¿Por tu actitud? ¿Sí? ¿Por la respuesta que le diste a aquellos hombres que vinieron? Aquellos hombres que han hecho bien con nosotros,
pues ya te venían a matar. ¿Y sabes qué hice? Me tuve que adelantar y le di lo que teníamos a la mano. Y no sé, todo esto me lo estoy imaginando, e intercedí por ti. Es decir, le explicó todo lo que había sucedido. Y entonces esto hace que, dice, desmayó su corazón en él. Leía que algunos lo consideraban esto como un paro cardíaco, ¿verdad? Un paro cardíaco, o sea, por la noticia, realmente te iban a matar, hoy ya no hubieras amanecido, ya no hubieras despertado hoy, porque venían sobre ti, por esa mala actitud tuya. Entonces, bueno, dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Versículo 38. Y 10 días después, ¿qué pasó? Dios hirió a Nabal y murió. Dios hirió a Nabal. ¿Quién es el que da la vida? Dios. Él mismo quita la vida. Nuestros días están contados. Los tiene contados Dios, ¿sí? Es Dios el que da y Dios el que quita la vida. Así que llegó el momento en que terminó la vida de Nabal. Evidentemente a raíz de todo esto que aconteció. Bien es cierto, se cumple la palabra. Lo puse ahí, lo vimos la semana pasada, pero lo puse otra vez para recordarlo. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura. Y entonces vemos ahí una palabra que tiene un cumplimiento de parte de Dios. Terminamos con la siguiente diapositiva, diapositiva 11. Y vemos que David entiende ya y se cierra el círculo de esta enseñanza que Dios tiene para David. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, o sea, él mismo, ¿verdad? David. Y Dios ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y a través de las palabras de David, pues vemos que empata muy bien con las palabras que da Dios. Es decir, el cumplimiento de la venganza es mía, mía es la retribución, aquí se cumple, aquí se da en la vida de Nabal. Y David es testigo de esto. David es testigo de esto. Así que él puede seguir escribiendo salmos y seguir diciendo, ¿verdad?, que Dios es el que pelea las batallas, de Dios es la venganza, ¿verdad? Puede seguir diciendo David que es Dios el que tiene cuidado de su vida a través de diferentes salmos. David lo sigue expresando. Y nosotros debemos tomarlo para nosotros mismos, ¿verdad? Entender esto de parte de Dios. Que Dios nos ayude en esos momentos, en esos tiempos difíciles, en momentos de tentación de este tipo, ¿verdad? En momentos en donde podemos caer, que ya tantito nos falte probablemente como a David, ¿verdad? Y que nos recuerde su palabra y que seamos en ese momento, seamos mansos, seamos sencillos y que podamos decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, no lo voy a hacer, no voy a cometer ese error, no voy a cometer esa falta. Sí es real la tentación, está en mí querer hacerlo, pero Señor, te amo más a ti. Y entonces decido apartarme de aquello que pudiera estarme tentando, jalando, ¿verdad?, hacia el pecado. Y entonces vivir para Dios y buscar agradar más a Dios. Y cuando hagamos esto, hermanos, estamos resistiendo al diablo. Y resistiendo al diablo, ¿qué va a pasar? Huirá, ¿verdad? Seguirán las tentaciones más adelante de otros tipos, pero seguimos en pie de lucha. Amén.
Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que en este día podemos considerar. Señor, gracias por llevarnos a poder entender que hay situaciones allí que se pueden presentar en diferentes momentos de nuestra vida y que nos pueden inclinar hacia el pecado, a resolver mal alguna situación en nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes en ese tiempo, en ese momento, nos ayudes a poder decidir correctamente, a ser fuertes, Señor, y mantener nuestra vida, nuestros ojos, nuestra mirada puesta en ti para no caer, Señor. Queremos vivir para ti, queremos agradarte más y más con cada acción de nuestras vidas, cada decisión, Señor, que tomemos, queremos agradarte. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre tu palabra, nos recuerde siempre tu consejo, tu enseñanza, y que tengamos esa fortaleza para decidir bien. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar al pastor Armando.